profesora de Derecho Constitucional de aquí de la Universidad de Valencia, Ana Marrades, sobre propuestas para un pacto constitucional con perspectiva de género. Una palabra. Muchas gracias. Bien, como siempre suele hacerse, todas las intervenciones van precedidas por un capítulo de agradecimientos. En este caso, yo quiero decir que no solamente estoy muy agradecida a mi compañero, el profesor Rubén Martínez Dalmau, sino que además estoy muy, pero muy contenta de que me haya invitado a estar aquí cuando me llamaste. La verdad es que tuve muchísima alegría, porque pensé, caramba, por primera vez tengo la oportunidad de poner un marco teórico a todas las conversaciones que hemos tenido, que hemos mantenido de manera informal, a veces incluso sin tiempo para ello, por los pasillos, en la puerta de los despachos. Ya pueden entender que por el título de mi intervención, pues bueno, yo abordo las cuestiones de género, estudio el derecho constitucional desde una perspectiva feminista. Y en relación a eso decía que a veces, pues bueno, los compañeros me han preguntado, pero bueno, ¿y por qué desde el feminismo se está en contra de, por ejemplo, cuestiones que ahora están encima de la mesa, como pues la prostitución o la gestación por sustitución, que es subrogada? Si en el fondo lo que hay es el libre consentimiento de la mujer para decidir. Claro, de la misma manera se podría sostener que ese libre consentimiento para decidir es el que le puede llevar a una mujer a decidir, por ejemplo, pues que se quiere quedar en casa tranquilamente toda su trayectoria vital, a cuidar del espacio doméstico, a cuidar de los hijos. Bien, y desde esa postura no habría nada más que decir. Bien, es una decisión libre que se fundamenta sobre la autonomía individual de esa mujer que decide. Por lo tanto, en principio, ningún problema. Claro, lo que ocurre es que habría que analizar un poco más ese libre consentimiento o esa libertad o ese quizás mito de la libre elección. Habría que estudiar si en el fondo está condicionado por algunas causas externas a ese libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, pues debidas a una situación económica precaria o debidas a la asunción de unos roles que vienen predeterminados por una estructura cultural que es en la que nos hemos desarrollado, que es el patriarcado. Pues bien, un poco como retomando las palabras que decía el profesor Asensi en su momento, yo mi misión en la vida es hacer comprender esto del federalismo como proceso, y pues mi misión en esta vida casi que es, estaba haciendo alusión a tus palabras, Pepe, mi misión en esta vida es hacer comprender esto del feminismo en relación con el constitucionalismo y el nuevo pacto constituyente. Así que bueno, lo que voy a centrar mi intervención así como en tres niveles. Explicar ese marco teórico, y para ello tengo que hablar de ese pacto constituyente que cimentó el constitucionalismo. Se me tengo que ir ya al final del siglo XVIII, cuando comienza el Estado constitucional contemporáneo. Y después tengo que avanzar y quedarme en ese pacto nuestro, el de 1978, que se dice que bueno, fue perfecto, se construyó sobre el consenso, por tanto no hay nada que decir ni nada que tocar, y yo sin embargo pienso que hay mucho que decir, hay mucho que tocar, porque ha habido una enorme evolución social y bueno, pues tenemos que readaptar y tenemos que reconducirlo a las necesidades actuales. Y después pues me centraré en cuáles son esas propuestas o cuáles son esas necesidades actuales y qué respuesta se les podrían dar. Bien, antes que empezar con este origen del pacto constitucional que cimentó pues, en todo el Estado contemporáneo, creo que debemos de partir de una premisa, ¿no? Es que un poco va a ser el hilo conductor
a lo largo de toda mi intervención. Y es que el sistema patriarcal se ha servido de las mujeres para las tres funciones que son absolutamente básicas y elementales para sostener la sociedad, que son la doméstica, la sexual y la reproductiva. Yo creo que en eso no hay ningún tipo de, de discusión. Todos estamos de acuerdo en que una sociedad no se puede sostener si no están resueltas esas tres funciones. El problema es que, claro, esas tres funciones las han resuelto las mujeres. Y eso sí que no ha sido por una voluntad propia total, sino ha sido por una asignación de atribuciones y de roles que la han ido situando en una posición de subordinación. Bien, yo decía que primero nos vamos al pacto que fundamentó el constitucionalismo en el siglo XVIII. Este pacto o este momento histórico, o en este momento histórico, yo creo que se puede hablar de dos conceptos de igualdad, ¿vale? Porque lo que sí que tenemos que tener claro es que este momento arranca sobre el valor fundamental, que es el valor de la igualdad. No la igualdad que conocemos ahora, ¿no? Como ya habéis estudiado, os han explicado ya en las clases de derecho constitucional, la diferencia entre la igualdad formal y la igualdad material, real, efectiva. Bien, dos conceptos de igualdad. El primero de ellos es el liberal, aquel que dice, bueno, pues que se basa sobre todo, se fundamenta en las ideas de libertad individual y responsabilidad individual, lo cual hace que, como podéis imaginar, descarga muchísimo al Estado de responsabilidad, ¿no? Porque la pone en el individuo. Entonces, bueno, pues tú ya te las arreglarás para resolver tu vida. Desde ese punto de vista, el Estado queda aligerado de responsabilidad y de funciones. Pero después hay otro concepto de igualdad, que es el concepto de igualdad rusoniano. Y ese es el que siempre, ¿verdad?, nos acogemos, porque además es un concepto, es una teoría de la igualdad muy, muy, muy potente, que tiene como objetivo sobre todo la reducción de la desigualdad económica. Y a este mismo concepto después pues, se han acogido muchas fórmulas de pensamiento, muchas ideologías. Como digo, es un concepto muy potente. El problema de este concepto, de esta teoría de la igualdad de Rousseau, es que hace aguas cuando Rousseau intenta explicar que las mujeres tienen que quedar fuera de ese pacto social. Ese es el problema, de ahí viene el origen del conflicto. ¿Y cómo fundamenta eso? Comprenderéis que es muy complicado fundamentar eso, porque claro, sobre la base de la razón no hay por dónde cogerlo. Como le contestaba Mary Wollstonecraft cuando en su Vindicación de los Derechos de la Mujer le decía, pero explíqueme usted dónde está la base racional, ya que estamos aquí en la Ilustración todos compartiendo unas mismas ideas, dónde está la base racional por la cual las mujeres estamos determinadas a cumplir unas funciones únicamente en el espacio privado. Claro, es muy complicado, él lo tenía muy complicado. Y lo que hizo él en su contrato sexual, su obra de contrato social, es hacer una división de los espacios, ¿vale? Lo que hizo fue determinar la división sexual del trabajo y la adscripción a unas esferas. Y de ahí parte, se oficializa o se institucionaliza esa división en las dos clásicas esferas, la esfera de lo público, la esfera de lo privado y una asignación. Las mujeres estarían asignadas a desempeñar las funciones domésticas, a desempeñar las funciones de crianza, las funciones reproductivas en el ámbito doméstico, en el ámbito privado, esa esfera privada, mientras que en esa esfera pública estarían los hombres, que desarrollarían todas las funciones públicas, las funciones políticas, en definitiva. Claro, la idea central que preside la obra de Rousseau, el contrato social, es pues la idea del varón como eje de todo el mundo público, de ese nuevo mundo. Claro, ese
varón, que además sabemos toda la teoría que siempre decimos, el varón blanco, burgués, con un determinado posicionamiento en la sociedad, se va a erigir en el eje de la nueva política, de ese nuevo contrato social, que estará marcado, claro está, por un fuerte concepto patriarcal, también capitalista, ¿vale? Porque aquí tenemos que ir sumando también otros conceptos, pero para que eso se produzca, para que el hombre pueda tener esa representatividad en ese espacio político y público, está claro que tiene que tener resuelta su vida. Cuando ese varón termina una jornada laboral, termina una jornada de desarrollo en el ámbito político y llega a su casa. Y tiene una familia y hay unos hijos a los que hay que criar y hay un espacio doméstico que tiene que estar resuelto y es la vida, ¿no? del día a día. Claro, esa frase de que lo personal es político le costó mucho tiempo para que de verdad calara su pertenencia al feminismo radical y no se va a instalar hasta los años 70, 1970 y entre tanto pues hemos venido con esta construcción de las dos esferas. A propósito también, quiero decir que esta construcción, que fue una construcción política, fue totalmente apoyada por las doctrinas ideológicas que intentaban justificar por médicos y por fisiólogos del momento que así era, que las mujeres tenían unas fibras neuronales especiales determinadas que las incapacitaban para la función pública. Esto es textual. Claro, esto coadyuvó a que esta fuera la idea dominante. No quiere decir que esto no se peleara. Bueno, pues podemos citar grandes figuras, dos nombres de mujeres, en Francia Olympe de Gouges, en Inglaterra estaba Mary Wollstonecraft, y bueno, pues se empezaron a constituir clubes de mujeres para discutir los derechos de las mujeres, pero de la misma manera que se creaban, quedaban absolutamente prohibidos en normativas que venían apareciendo. Pero lo que sí que quiero decir es que no solamente fue un pensamiento político, puramente teórico, sino que esta idea se institucionalizó mediante una decisión jurídica. Fue un acto jurídico, una decisión judicial en 1792, en la que se estableció que las mujeres no poseían capacidad para ser representantes legítimas de los intereses familiares o patrimoniales en la Asamblea Nacional Francesa. Y esto es algo que quedó por escrito, que formaba parte del derecho positivo. O sea, que no es solamente una construcción ideológica y ya está. Claro, ellas, cuando Olympe de Gouges redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, fijaros que decía las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la nación, no se presentaban como representantes del pueblo francés, como sí lo hicieron los hombres, ¿no? Claro, porque lo que estaban reclamando era una igualdad de derechos, no ningún tipo de privilegio especial. Como decía, el orden jurídico-político moderno se configura sobre la base de tres ejes de diferenciación humana. La primera es la separación cuerpo-mente en el sentido de razón, espiritualidad, eso es lo masculino, y la corporeidad o los instintos, las emociones, como diametralmente opuestas a la razón, sería lo femenino. Es el primer eje. El segundo, la existencia de dos naturalezas jerarquizadas. Y en tercer lugar, la compartimentación entre lo privado y lo público, y por tanto, entre lo personal y la social. Esa gran dicotomía absolutamente individualista
que no está observando una realidad sobre la construcción de un nosotros colectivo, sino que se basa en individuos, individuo hombre en una esfera, individuo mujer en otra, es lo que nos ha guiado por las sendas hacia donde hemos llegado en estos momentos. En el Pacto Constituyente de 1978, y ahora ya me voy a una realidad muy reciente, bueno, de hace 4 décadas, la Constitución del 78 finalmente consagra la igualdad. Consagra la igualdad, además, no solo la formal, sino también la real y la efectiva. Tampoco menciona en muchos más sitios nada que tenga que ver con la igualdad. Es cierto que, bueno, pues habla de que el hombre y la mujer son iguales para contraer matrimonio, habla de la igualdad de las madres en el artículo 39, pero solo como principio rector. Pero claro, si empezamos a analizar el texto constitucional del 78, vemos que adolece de muchas cosas importantes. En principio, solo el lenguaje. Si nos atenemos al lenguaje de la Constitución del 78, es un lenguaje tradicional, masculino. Es un lenguaje que utiliza solamente el masculino para designar lo universal. Eso no causa ninguna extrañeza, porque es algo a lo que estamos acostumbrados, y eso viene de la tradición del español. Pero claro, es que el lenguaje no es solamente descriptivo, el lenguaje es también valorativo. Y al final, lo que se esconde, lo que no aparece en la escena, es lo que consideramos que tiene menos valor. Por eso es importante también revisar el texto desde fuera. Desde dentro, bueno, no es verdad que no se haya hecho nada. En el año 1997 hay un texto, un manifiesto escrito por la Federación de Mujeres Progresistas en el 8º encuentro de mujeres progresistas por un nuevo contrato social, mujeres y hombres. Se defendió el principio de democracia paritaria y se instó a la construcción de un pacto de verdad, de un nuevo contrato social. La reformulación de este nuevo contrato social decía que sustituye al antiguo basado en la división y en la separación del mundo en 2 mitades, incorporando la variable de género que cambie la exclusión por la participación compartida, etc. Un contrato social basado en principios éticos y jurídicos que sustenten el sistema democrático y que además tengan en cuenta la condición de las mujeres como agentes activos en el desarrollo económico. Sin duda los precedentes eran textos internacionales como la Declaración de las Mujeres de los Derechos de las Mujeres en Pekín en el 95, declaraciones de la Unión Europea, etc. Claro, ¿eso qué plasmación tuvo en España? Bueno, 2 grandísimas, enormes, estupendas leyes pioneras, por lo menos en Europa, que fueron la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en el año 2004 y la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres del año 2007. Sin embargo, ¿cómo es posible? No sé, perdona, Gabriel, ¿qué tiempo tengo? Vale. Sin embargo, claro, a pesar de que estos avances se han producido y después de estos más de 2 siglos trabajando por reequilibrar esas situaciones, reequilibrar la balanza, no se explica cómo es posible que una gran parte de mujeres crea aún que su identidad, su esencia, está todavía ligada a las funciones y a los roles de cuidado, de crianza, y no más bien a ese desarrollo profesional o a esa proyección pública. Como prueba de esta afirmación basta con ver pues bueno, cómo se han legislado los derechos de conciliación, los análisis de sentencias realizados sobre estas materias en los últimos años, demuestran que estos derechos son esencialmente utilizados por las mujeres para compatibilizar sus tareas de cuidado con las responsabilidades de promoción. El problema es que, como veréis, he utilizado la palabra conciliar, cómo se han conciliado, cómo las mujeres han intentado hacer lo imposible para conciliar unas funciones privadas con las públicas.
Claro, hasta que no se comprendió después el concepto de corresponsabilidad, poco se pudo avanzar. Sí, ese fue un primer paso, que las mujeres conciliaran. Pero después se pensó, a ver, con la conciliación seguimos poniendo el foco en que el cuidado sigue siendo una función única y exclusivamente de las mujeres. Por tanto, se pasó a la corresponsabilidad. Vamos a corresponsabilizar también a los varones, que vayan comprendiendo que tienen que entrar en estas tareas. Aún así, las tareas de cuidado, verdaderamente, y sobre la base tenemos las estadísticas, siguen estando en manos de las mujeres. Con el paso del tiempo, con el avance del feminismo, ya digo, se fueron consolidando derechos, se fueron aplicando políticas, o se han ido aplicando, porque esto ya tengo que hablar en verbos más recientes, tiempos verbales más recientes, muchas políticas de igualdad de género por parte de los ejecutivos, elaboración de normas igualitarias por parte de los parlamentos, labor de los tribunales de justicia, que, bueno, vale, han estado, por un lado, avanzando, pero por otro lado han estado yendo de nuevo hacia atrás con algunas sentencias recientes que podemos luego comentar si queréis, da tiempo. Pero lamentablemente quedan unas importantes cuestiones pendientes. ¿Cuáles son los problemas pendientes? Ya me sitúo ya en el momento presente. Pues todas estas cuestiones que voy a comentaros ahora, yo creo que ya con tantos siglos de trabajo y de lucha, pues podrían estar bastante superadas. Sin embargo, a mí me da la impresión cuando hablo de ellas que estamos otra vez en punto muerto. Por más que se haga, seguimos en punto muerto. Primero, ¿qué modelo de representación queremos? ¿Qué modelo de democracia? Hablamos de democracia paritaria, pero esa democracia paritaria, ¿cómo se tiene que proyectar en las instituciones públicas, en el sistema electoral? Ahora, por ejemplo, pues reforma ley electoral valenciana, parece que están las listas cremalleras, de las apuestas, pero según tengo entendido últimamente que esto se ha paralizado. Hay un escrito ahora que se ha vuelto, que está volviendo a relanzar el tema de las listas. Caramba, yo cuando lo supe hace un tiempo, pero sí, esto estaba ya como muy resuelto, ¿no? Esto de las listas cremalleras, pero resulta que no está. Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, segunda cosa, ¿qué cambios en las categorías personales básicas a nivel jurídico son precisos para integrar la igualdad real y efectiva, superando la atribución de los roles, de las funciones a hombres y mujeres según, por esferas? Por lo tanto, temas pendientes, cuidado, conciliación, corresponsabilidad. Tercero, el drama. El drama yo creo que tenemos todos los días cuando encendemos la televisión, las noticias, la violencia de género. ¿Cómo erradicar la violencia de género? ¿Cómo, teniendo una de las leyes más importantes, más pioneras, ¿por qué? Porque las cifras siguen disparándose. Cuarto, ¿qué políticas hay que desarrollar para convertir los derechos sociales en verdaderos derechos fundamentales que gocen de las mismas garantías? Todo esto está reclamando, está pidiendo a gritos una reforma de la Constitución. Casi todos los partidos de izquierdas yo creo que han incluido en sus programas esa reconversión de los derechos sociales o un nuevo análisis y una nueva proyección de los derechos sociales, dotándolos de todas las garantías necesarias. Quinto, ¿qué modelo productivo y financiero es el que puede hacer frente al neoliberalismo tan brutal que, entre otras cosas, y hablando de las cuestiones del género, bueno, pues hace que al final terminemos pensando que todo puede estar sujeto al comercio siempre que haya medios económicos para ello? Y por último y esencial, ¿qué tipo de modelo social y económico de derecho tenemos o queremos de verdad? Bueno, yo creo que concretando estos puntos que yo creo que son compartidos por la mayoría de personas, seguro que estamos aquí, tengo que acotarlos, reducirlos me tengo que quedar por lo menos con tres que desde la perspectiva de género me parecen trascendentales. Primero,
El problema del cuidado, las tareas del cuidado, ¿vale? Muy importante. Pensemos una cosa. Hasta ahora, solamente las mujeres, generaciones de madres y abuelas, han estado resolviendo los problemas del cuidado. El Estado no es suficientemente consciente de quién se va a ocupar de ello. Esto parece una cosa de tontería, una cosa de chicas, ¿no? Que siempre parece que las chicas hablamos de quién cuida, claro, pero porque es que estamos equipadas, porque es que nos han socializado, nos han formado para que estemos entrenadas en esto del cuidado. Pero, ¿quién va a cuidar de nosotros cuando...? A ver, todas las personas a lo largo de la vida hemos necesitado en algún momento que nos cuiden. Cuando nacemos, por supuesto. Cuando estamos más cerca ya de terminar nuestra existencia, por supuesto. Pero a lo largo de nuestra vida hay momentos que han requerido de ello. Y por no contar ya con situaciones especiales de personas con unas determinadas dependencias que hacen que esto sea un elemento más necesario en su vida. Segunda cuestión, la violencia de género. Es un lastre, no puede ser, la democracia no puede sostenerse sobre la violencia de género, sobre muertes de mujeres, eso es imposible, o sea, no es justificable. Hay un pacto de Estado contra la violencia de género, hay un pacto además valenciano que fue precedente todavía del nacional, pero cuando se vuelve a recuperar, se vuelve a revisar el impacto de este pacto, pues parece que tampoco ha funcionado como debería. Y por último y en tercer lugar, la cuestión de la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Yo empezaba, con esto cierro, planteándome. Me preguntan a mis compañeros, ¿cómo las feministas, por qué? Si por lo que habéis estado luchando siempre es por la libertad de la mujer para decidir qué hacer con su cuerpo. ¿Por qué estáis en contra de la prostitución? ¿Por qué estáis en contra de alquilar el cuerpo para una gestación, por ejemplo, subrogada o comercial? Bueno, pues justamente por eso, porque tenemos que analizar muy bien y tenemos que estudiar si hablamos de un libre consentimiento de verdad o hablamos de una situación de la cual el cuerpo de la mujer esté o sirva o sea fácil para el acceso de los hombres y el cuerpo de la mujer se mercantilice. O sea, desde ese punto de vista es donde nosotros ponemos un poco el foco y donde pensamos que esto se tiene que estructurar muy bien. Por eso, como propuestas muy concretas, yo creo que por un lado, la universalización de la ética del cuidado, de la solidaridad y de la igualdad, por supuesto, esta nueva ética tiene que formar parte de ese discurso ético que necesitamos para inspirar un nuevo pacto de Estado, un nuevo pacto constitucional. Eso tiene que estar en la base de todo. Y segundo, no hay que descuidar. Sí, es verdad que esto es una cuestión que está muy polarizada. ¿Intervención del Estado o no intervención del Estado en las cuestiones personales? A ver, esto es un tema muy delicado, daría para otra mesa, yo ahora no tengo tiempo para ello, pero sí que entiendo que el Estado tiene que intervenir para regular ciertas asimetrías. Porque claro, desde el momento en que no se reconozcan que hay posiciones de poder y por lo tanto de dominio y de subordinación, nunca llegaremos a saber si la mujer que está ejerciendo la prostitución de verdad fue una opción libre que en un momento dado decidió o ha sido llevada a ello por determinadas circunstancias vitales. Lo mismo con el problema de los vientres de alquiler. En fin, para cerrar, porque ya digo, es que el tiempo me apremia por aquí mi moderador, pensar éticamente es pensar en los demás. Y esa sería mi propuesta. Y solo un momento, si me permites, por favor, porque si no, yo a mis compañeras, nosotros tenemos un pacto, yo pertenezco a la Red Feminista de Derecho Constitucional y nosotras firmamos un manifiesto en el año 2015 que después revisamos y readaptamos a nuevos problemas que surgieron en el año 2017 y aunque es muy largo, pero solo un parrafito muy pequeño, en cuestión de derechos, planteamos la reforma constitucional que se resume en dos aspectos fundamentales. Esto sí lo leo textualmente para que no me invento nada. Por un lado, todos los derechos contenidos en la Constitución tienen que gozar el rango de fundamentales y les deben corresponder las mismas garantías. Por otro, la Constitución deberá reconocer como derechos el derecho a una vida libre de violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral como proyección del libre desarrollo de la personalidad,
el derecho a la participación paritaria de mujeres y hombres en todos los procesos y órganos decisorios, y el derecho al trabajo de mujeres y hombres en igualdad de condiciones laborales y económicas, quedando prohibida cualquier tipo de discriminación por razón de género. Y nada más. Muchas gracias. Hacer predicciones. Muchas gracias. Hemos un poco sobrepasado de tiempo. Yo tenía una pregunta para la profesora Marrades que la convierto en una matización y así luego podemos hacer una reflexión en nuestro foro interno, porque ya digo, no hay tiempo y están las más afuera intentando entrar como una película de Buñuel. La matización es la siguiente. Aquí en la facultad hemos tenido varios debates sobre gestación subrogada, hubo un seminario interdepartamental que estuvo muy bien, y a veces yo creo que el feminismo puede errar en la medida en que todavía no se desprende del paradigma de la libre voluntad, de la autonomía de la voluntad, diciendo, bueno, es verdad que la mayor parte de las mujeres que puedan ofrecerse subiendo para el alquiler pueden estar condicionadas económicamente y por tanto no estarían ejerciendo una libertad plena, pero yo creo que siempre puede haber alguna excepción que diga, no, hay una persona que es libre, voluntariamente, sin condicionamientos económicos, quiere esa opción. Entonces, me parece que quizá hay otro feminismo que sí defiende esta idea que voy ahora a expresar, de intentar liberarse por completo del paradigma de la libre voluntad y de la autonomía de la voluntad y hacer simplemente una justificación de tipo moral basada en la dignidad humana y en la lucha contra la mercantilización que ya está llegando incluso al cuerpo de la mujer. Me parece que hay que hacerlo más desde una perspectiva más moralista y que desprenderse y la necesidad de desprenderse de ese paradigma todavía de la libre autonomía de la voluntad de la mujer, ¿no? Pero bueno, es una matización que sí. No, un segundo. Pero tú sabes que ese argumento es el que emplean quienes están a favor. Yo lo digo desde ese punto de vista, ¿no? Lo digo porque hay una proposición de ley de Ciudadanos que un poco el fundamento es ese. Es el único partido que de momento está 100% a favor. Es verdad que hay muchas otras, hay un montón de argumentos, especialmente el de la dignidad. Si apelamos al segundo imperativo kantiano, las personas no se pueden utilizar como medios para conseguir un fin. Por tanto, cuando se utilizan como medios para conseguir un fin, se está afectando a su dignidad, ¿vale? Y yo creo que solamente bajo ese yo creo que es lo que claro, pero la libertad es un poco el argumento que se utiliza, es el más manido. Y entonces ese es el elemento que habría que, aparte de otros muchos, que eso. Si me permites una cosa, puedo decir, es que antes se me ha olvidado, yo creo que es importante que sepáis que, no las he dicho, he hablado de las leyes ya efectivas, leyes orgánicas que tenemos ya, que están funcionando en España, en temas de igualdad, y no he hablado de dos recientes que no son ley aún, por eso no he hablado, que son proposiciones de ley que ha presentado Podemos recientemente, que me parece que son importantísimas para cuestiones relacionadas con el cuidado. El tema de la brecha salarial, el tema de la igualdad de trabajo y el de la flexibilización de los tiempos de trabajo, porque además la autora, no sé si sabéis que es una compañera de la Universidad de Valencia, ¿lo sabíais? ¿Sí? La autora de estas leyes, o sea que estoy muy orgullosa de ellas porque es compañera mía, la profesora Ballester Pastor, de una catedrática de Derecho Laboral, y bueno, que sepáis que esas leyes, que ojalá que salgan, son proposiciones aún, pero que ojalá que salgan. Y bueno, Vale, muchas gracias y ya aparte aprovecho para animaros a acudir a esos seminarios interdepartamentales que de vez en cuando realizamos sobre cuestiones de actualidad y polémicas.